9 de la mañana, 47 minutos. Les habíamos anunciado que esta es una jornada especial de análisis, de opinión, de entrevistas, de información, minuto a minuto tras la decisión histórica del presidente Guillermo Lasso Mendoza de disolver la Asamblea. Porque en la práctica, efectivamente, lo único que realmente cuenta en este momento es que está disuelta la Asamblea Nacional del Ecuador y el Consejo Nacional Electoral en un plazo no mayor de 7 días tiene que convocar a elecciones. El Partido Social Cristiano se ha pronunciado sobre el tema y está con nosotros ya el ex asambleísta del Partido Social Cristiano, Esteban Torres. Qué gusto tenerla acá, Esteban. ¿Cómo está usted? Lo mismo, Orlando. ¿Cómo está? Buenos días. Qué gusto. Le duró 2 días el cargo. 2 días, sí. A ver, explíquenos cómo reflexiona usted de este acontecimiento. A ver, supimos el día de ayer que luego de la interpelación y el tema en la asamblea se grabó ya esta cadena nacional en el Palacio de Carondelet y que de alguna manera la querían usar como medida de presión a los asambleístas, haciéndola pública o diciendo que la iban a hacer pública el día viernes. Pero sin duda yo creo que lo de ayer, que cambió las perspectivas del gobierno, aparentemente se dieron cuenta que no tuvieron los apoyos. O sea, que sí había votos para la destitución. Que sí había votos para la destitución. Ajá. Yo no sé, no me quiero lanzar flores, pero no sé si las interpelaciones de alguna manera también movieron a aquellos indecisos, porque sé que lo que ha buscado el gobierno, o lo que buscó ayer en la tarde, fue un pronunciamiento de más de 46, 47, 48 legisladores diciendo que se oponían y no lo consiguieron. Eso quizás... algunos de Pachacuti, que sí... ¿Perdón? Algunos de Pachacuti que sí emitieron 11, pero claro, el gobierno para ese tema necesitaba 46 sí. Y parece que no muchos quisieron pintarse en un comunicado, así que eso ha motivado, creo yo, esta firma ilegal e inconstitucional de un decreto que sin duda yo creo tendrá que ser revisado por la Corte Constitucional. Pero Esteban, ahí hay 2 escenarios. Del uno, efectivamente no tenemos la Asamblea Nacional, la Asamblea queda prácticamente descolocada, sale de escena, están los militares prácticamente controlando las instalaciones. 1000 militares en las instalaciones, no sé lo cual no tiene ninguna justificación porque ustedes no estaban en rebeldía ni estaban en Además, yo no sé si internacionalmente se va a ver eso como una dictadura, ¿no? Se ve. Porque es un fraude a la Constitución y una dictadura al tomarse el poder legislativo. De lo que yo estoy monitoreando, que tengo amigos y colegas a nivel internacional, lo que dicen es, si están instalados los militares en la Asamblea, esto es una dictadura. Les digo, no es dictadura, pero parece una dictadura. ¿Usted coincide en ese criterio? Totalmente, y creo que muchos esperaban que los legisladores vayamos a pegarnos con 1000 militares. Eso jamás va a suceder. Mire usted, yo creo que este momento es momento de que, sobre todas las cosas, la máxima corte de interpretación de la Constitución del país se pronuncie sobre este tema. Entiendo que en estas horas llegarán acciones de ese tipo. Y bueno, y si la Corte ratifica que el decreto fue firmado de forma legal y constitucional, nos iremos a elecciones. Aquí no hay ningún problema. Pero creo que esto lamentablemente puede desencadenar, y lo dijimos desde hace meses, una reacción popular que lamentablemente ojalá no se dé, pero que podría llegar incluso a ser drástica para el país. Y por eso yo creo que la responsabilidad, al menos en mi caso y en este prestigioso medio, es la de hacer un llamado a la paz, a la calma, y a ver que esto se resuelva de manera cívica en las máximas cortes. Usted acaba de mencionar algo que es muy importante y que nuestra audiencia, efectivamente, en los comentarios que tenemos en redes sociales se pregunta: ¿qué pasa si la Corte Constitucional considera que no se cumplen los argumentos, los requisitos mínimos de orden constitucional para que el decreto del presidente se justifique? Bueno, en ese caso el decreto quedaría sin sustento ni validez y en tal virtud la Asamblea regresaría a sus funciones. Pero el caso del presidente sería dramático, porque él se habría arrogado funciones para impedir la decisión en un juicio político que no es causal de muerte cruzada, firmando ese decreto. Así que quizás eso es lo que pueda pasar. Pero el día de ayer el presidente decía que estamos en un país estable y se ufanaba muchísimo del tema de la estabilidad, lo dijo en su que se había arreglado la economía, que estaban los índices económicos de un escenario buenos, completamente diferente al que hoy hace mención en una grave crisis política y conmoción interna. Pero ¿cuáles serían los mecanismos para que la Corte se pronuncie sobre esto? Porque entiendo que no necesita un dictamen favorable, en este caso, como si era el tema de que ustedes obstruyan el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, es evidente, de las 3 causales de muerte cruzada, una necesita dictamen previo, pero eso no significa que las otras 2 puedan tener un control posterior, porque sigue siendo un acto emanado del Poder Ejecutivo susceptible de revisión. Y de lo que hemos visto, de lo que se ha argumentado, no existe tal causal de conmoción social y política, al punto de que no se olviden que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en 2 ocasiones sobre esa causal. Y no solo eso, en el primer intento que tuvo la Asamblea de muerte cruzada, fue el propio abogado
del presidente de la República, el que argumentó en contra de esa causal. Claro. Eso es parte de la argumentación que fue incluso a la acusación en la Corte Constitucional por lo del pedido de juicio político. ¿Pero tendrían que pronunciarse de oficio o ustedes interponen No, yo una creo demanda? que podría hacerlo de oficio, pero creo que lo más ortodoxo es que lo haga en virtud de algún tipo de acción, que puede ser una acción de inconstitucionalidad, presentada, creo yo, como le digo, en las próximas horas. Ahora hay que estar atentos también con lo del CNE, porque si el CNE, que se ha autoconvocado para hoy a las 2, abre ya el proceso electoral, de alguna manera querría blindar, creo yo también ilegalmente, cualquier tipo de decisión de la Corte, aunque yo sostengo que la Corte sigue en su calidad de intérprete por sobre incluso el CNE un periodo electoral. Una cosa que obviamente a partir de lo que usted menciona queda latente o queda nadando en el ambiente y tiene que ver con que digamos que la Corte Constitucional dice que no se justificaron los argumentos para esta muerte cruzada. Usted dice que es una abrogación de funciones, la Asamblea volvería a funcionar, ¿y el juicio político qué? Sin duda, el juicio político en este momento se ha quedado suspendido por esa decisión, pero en el caso de que la Asamblea regrese con todas las facultades constitucionales, el juicio deberá continuar y deberá haber votación, porque hay que ser muy claros en otra cosa. La ley y la Constitución establecen que el juicio político solo se acaban si existe una moción que no recibe los votos o una moción para que no se censure que recibe los votos. Ni por muerte cruzada, ni por abandono, ni por renuncia, ni por cualquier otra figura legal. Claro. Pero Esteban, para continuar en el análisis, el Partido Social Cristiano se ha pronunciado, tenemos el comunicado. ¿Cuál es la postura oficial del Partido Social Cristiano sobre esto? Considerando que lo que usted acaba de decir forma parte de ese pronunciamiento. Bueno, es que esta es una decisión ilegal, inconstitucional, que además reviste una dictadura auspiciada, como le digo, por la toma física de la Asamblea Nacional, y que nosotros vamos a activar todo lo posible para que esa decisión se vaya abajo, dentro, por supuesto, del margen de lo que establece la Constitución y la ley. Y si esa decisión es ratificada por la Corte, nos iremos de elecciones, no tenemos ningún problema. Ahora, lo que usted mencionaba del Consejo Nacional Electoral, ya el consejero Pita ha dado declaraciones el día de hoy y dice el CNE deberá aplicar toda su experiencia para ejecutar el proceso en los tiempos planteados, al igual que las organizaciones políticas. Precisa que en estos comicios se elegirán asambleístas y el presidente de la República, ya da por hecho que van a existir este proceso electoral. Ya algunos legisladores, en este caso Fernando Villavicencio, se ha mostrado como una posible cara dentro de las papeletas. ¿Usted se ha planteado ser candidato para la presidencia de la República? No, de hecho yo tengo en este momento 33 años, así que no me permite la Constitución ser candidato. Así es. Pero Esteban, una cosa que también es muy importante dentro del análisis, usted menciona eso, pero también ocurrió otro hecho importante en el Ecuador el día de hoy. Las Fuerzas Armadas hicieron una cadena, se pronunciaron y prácticamente, en la práctica, quiero decir, se convirtieron en árbitros de la democracia, es decir, que van a respaldar el proceso que inicia el presidente Guillermo Lasso y también advierten de la utilización de la represión, del uso de la fuerza, etcétera, etcétera, en caso de conmoción, de protesta social. ¿Cómo interpretar este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas? No sé, quizás un pedido expreso del Ejecutivo para que haya ese pronunciamiento. Han existido cosas muy raras en estos días. Mire usted que al juicio político le llevan al vicepresidente Borrero, le hacen entrar en la Asamblea y no le permiten entrar al Pleno. El propio gobierno le mandan a la sala VIP sin que nadie le vea. Creo que no querían ni siquiera que se le vea sentado en la mesa principal mientras el presidente se defendía. Y no solo eso, le excluyen además en el video que llama a la muerte cruzada y no le sientan ahí. Claro. Y de lo que se especula, y me contaba un periodista, aparentemente habían estado pidiendo la renuncia al vicepresidente para instalar a un vicepresidente militar en servicio pasivo. Que sería Paco Moncayo, que es lo que se está rumorando ahora. Eso es lo que se especula, así es. Pero ¿cómo entender entonces, más allá de esto, que los militares, ya sabemos, ya lo hemos vivido, no son deliberantes, no son ni siquiera opinadores de la realidad nacional, ellos son garantes de la seguridad, de la soberanía, pero esto no refuerza lo que usted está diciendo, que es un acto dictatorial del presidente? Sin duda alguna, y el hecho de militarizar, porque si la expectativa de algunos era que un asambleísta vaya y se pegue con 1000 militares armados por intentar entrar a la oficina, se equivocaron. Nosotros no somos tontos para hacer eso, pero sin duda, y le digo, ¿cómo verán los socios comerciales del país? ¿Cómo verán los organismos internacionales? ¿Cómo verán los medios internacionales el hecho de ver al Poder Legislativo militarizado, cuando además la Asamblea no es que estaba ni en sedición, ni cometiendo actos, estaba en un proceso reglado constitucional. Que podía terminar con la salvación, con los votos en contra del juicio político. Sin duda alguna, y creo que ellos querían eso, pero
cambió todo el día de ayer. Pero también se está normalizando esto de que las Fuerzas Armadas, que la policía actúan como garantes constitucionales, ¿no? El pronunciamiento de las Fuerzas Armadas a mí sí me ha llamado mucho la atención, porque además, de alguna forma, frente a los pronunciamientos de colectivos ciudadanos que podrían salir a las calles, genera también una situación en la que, si es que salen a las calles, ¿qué va a pasar? ¿Y cuál sería ahí el llamado que hacen ustedes como exasambleístas, como parte de un poder legislativo que estaba desarrollando este proceso también en el marco de la Constitución, a que se respete también a la ciudadanía y que también se respeten los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, porque de ninguna manera estamos en un estado de excepción, ¿o sí? Bueno, parecería, ¿no? Por la militarización de la Asamblea Nacional, yo hago un llamado, como le digo, a los ciudadanos a la paz, a la calma, a la tranquilidad, a ver que esto se resuelva en las esferas democráticas y jurídicas, y por supuesto también un llamado a las Fuerzas Armadas, porque si hay gente indignada que sale a protestar pacíficamente y legítimamente, no puede ser sujeto de represión. Ahora, yo le digo una cosa, yo tengo un alto respeto por las Fuerzas Armadas en este país, creo que han hecho un pronunciamiento oficial, en sentido que a ellos les compete, que es llamado al orden, pero ellos jamás van a disparar a un ciudadano, menos aún con un gobierno que tiene 7% de credibilidad. Entonces, frente a todo este panorama, para ir cerrando, ex asambleísta, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, Esteban, uno de los panoramas, de los escenarios que se abren es que el presidente gobierne vía decreto. Ha hablado de ya el decreto que iba a mandar en calidad de mandado uno económico incluso. Económico urgente. ¿Cómo se entiende ahora el comportamiento del gobierno, considerando que incluso ellos hablan de obstruccionismo y la Asamblea les ha procesado todo? Es decir, todo. Estos decretos, estas leyes, estos proyectos de ley, ¿estarían encaminados a qué? No lo sé, realmente no lo sé. Entiendo que el de los impuestos hoy es para tener alguna noticia positiva frente a lo que ellos saben que es una noticia negativa, que es la muerte cruzada. Pero como usted dice, es cierto, la Asamblea no le ha obstruido absolutamente nada. Y creo, como decía un constitucionalista en la mañana, que el gobierno ha utilizado la causal que no debía utilizar. Era mucho más fácil quizás pelear una causal de obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo, aunque no se ha dado, que una causal que ya tiene 2 resoluciones previas de la Corte. Claro. Entonces me parece que lo han hecho de forma atolondrada. Yo creo que al calor de ver que los votos se pintaron ayer el día en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero como le digo, lamento esto por el país. Esto ha significado una parálisis ya este momento total de la economía, de absolutamente todo. La gente está asustada y creo que el gran causante o el que ha llevado a todo esto es el propio gobierno. La Asamblea ha activado un proceso constitucional legítimo dentro de un Estado republicano de división de poderes, con dictamen previo de la Corte, y lo ha hecho incluso de forma respetuosa. Usted habrá visto que las intervenciones de los interpelantes de ayer fueron en un tono respetuoso al presidente de la República, y no hubo mayores incidentes, salvo luego en el debate, donde ya sin la presencia del presidente hubo de lado y lado ataques y críticas. Pero creo que el proceso se había llevado muy bien, y por eso es insólito que se impida ya la votación del juicio con una decisión que todos sabemos que es... de hecho, bueno, por ahí la señora Guadalupe Llori sí estuvo jugando Candy Crush, y eso también creo que indigna. Sí, hay buenos legisladores, hay malos legisladores, eso pasa en todos los congresos, en todas las asambleas. Yo rescato el valor de muy buenos legisladores que se concentran y que realmente están ahí por servirle a su patria, ¿no? Como Partido Social Cristiano, ¿cómo se van a reconfigurar frente a unas posibles elecciones? ¿Qué es lo que van a hacer? Yo me imagino que empiezan a tener reuniones urgentes. ¿Qué es lo que van a creo hacer? Que los cálculos quizás del propio gobierno, si esto implicaba realmente atacarle al Partido Social Cristiano, les pueden salir mal. Porque el Partido Social Cristiano este momento tiene el candidato presidencial más potente en el país, por supuesto, porque hay otra organización que lo tiene fuera del país, para enfrentar estas elecciones, si así lo decide. Es el abogado Nebot. Y puede ser que alrededor de su figura se conforme un centro, además, le diría yo, del centro a la derecha, para evidentemente enfrentar un proceso de elecciones. No es que él ha confirmado eso, es un pedido dentro del Partido Social Cristiano, y vamos a ver. Siendo así, también cabe la otra posibilidad, de que he escuchado a algunos analistas políticos, militantes, de crear un frente más amplio, más democrático de salvación del país, porque el próximo candidato presidencial que gane las elecciones termina el 25, no termina en 4 años más. Y va a ser además lo que se llama en derecho un síndico de quiebra, porque será un país tan destruido por este actual gobierno, que realmente será un sacrificio para aquel que acepte
el reto. Lo que sí le puedo decir es que evidentemente hay una organización política, el correísmo, que está muy bien aceitado, y luego de las últimas elecciones seccionales veo también que la reconfiguración de Pachacutic podría darle alguna opción a algún candidato de consenso, y por eso creo que estamos llamados los sectores que no estamos ahí a conformar un frente con renunciamientos para también entrar a la pelea electoral con éxito. Porque en su momento incluso el propio expresidente Rafael Correa habló de que Jaime Nebot asumiera el poder para hacerse cargo del desastre. Bueno, es que le digo una cosa, esto independientemente de que alguien sea de izquierda o de derecha es de gestión. Darle pasaportes a la gente no es ni de derecha ni de izquierda. Claro, claro. Darle cédulas a la gente no es ni de derecha, es de gente eficiente, de gente que cumple su trabajo. Entregarles chalecos a los policías no es de derecha, es de izquierda, es de gestión básica. Y hay personas que saben hacer esa gestión básica y hay personas que no lo saben hacer, como este gobierno. Y producto de toda esa ineptitud, ese abandono, es también que la Asamblea vio como una válvula de escape ciudadano, de rechazo ciudadano, el juicio político, que de alguna manera lo que buscaba era bajar esas tensiones, que creo que con la decisión de hoy es probable que hayan subido nuevamente. No quiero dejar una pregunta muy puntual, que se dividiría en dos, de verdad. De lo que usted vio ayer al presidente Lasso en la intervención en el juicio político, ¿qué conclusiones sale del candidato por el cual usted votó? A ver, lo primero, quizás una falta de robustez intelectual en algo tan importante. Es evidente que en un juicio político en donde alguien puede usar 3 horas, usar 39 minutos no es tan lógico. Lo segundo, no se desvirtuó realmente nada de la acusación que se presentó como interpelantes, en lo jurídico absolutamente nada, y lo que más bien vi fue una especie de rendición de cuentas, yo no sé si anticipándose a que no iba a haber 24 de mayo, porque ante quién se hace una rendición de cuentas anual, que sin duda está muy lejos de la realidad. Es decir, el gobierno lamentablemente ha vivido de promesas, sigue de promesas. Ayer volvieron a dar promesas cuando hace tanto tiempo vamos escuchando que ya van a hacer las cosas y no las hace. Solo les recuerdo un tema, yo me acuerdo porque no me lo olvidé. 1.300 millones de dólares iban a destinar a seguridad en enero de este año y siguen en los procesos de vamos a comprar armas, chalecos, a los patrulleros. 0% de ejecución. No, entonces realmente esto nos hace pensar muy mal, muy mal de lo que aquí se ha querido es no trabajar por los ecuatorianos, sino proteger el dinero del Ecuador, el internacional, para el pago de los bonos 2024. Una cosa final, no queremos robarle mucho tiempo porque sé que tiene una agenda amplia el día de hoy. Semifinal, yo tengo una pregunta más. Entonces una más. La pregunta es, ¿ante quién va a rendir el informe de la Nación el presidente? Sí. Porque esto no está contemplado en la Constitución. En el caso de que tenga que rendir informe, normalmente... Solo hasta la Asamblea. Es a la Asamblea. La pregunta, el 24 de mayo, ¿a quién va a rendirle cuentas del informe de la Nación el presidente Lasso? No sé cómo eso se vaya a configurar en el caso de que la muerte cruzada quede en firme, por supuesto, porque como le digo, yo creo que todavía no está en firme. No sé. Y por eso, si quieren intentar que el vicepresidente renuncie, ¿quién va a elegir al nuevo vicepresidente? Porque es el que elige la asamblea de una terna del presidente. No podrían elegir un vicepresidente. Pues le digo, es una situación para un estudiante de Derecho Constitucional, este es fascinante, un laboratorio de ideas, pero lamentablemente para el pueblo ecuatoriano es un momento duro, de cuasi dictadura, de fraude constitucional y de incertidumbre, porque esto significa que la gente no sabe qué va a pasar el día de mañana. Claro. ¿Qué va a pasar con el tema de Flope? ¿Quién va a responder por el perjuicio al Estado y por el tema que ayer pues se habló, ese presunto peculado del presidente de la República y que fue parte del juicio? ¿Queda impune eso? Bueno, a ver, en lo político evidentemente si el juicio no avanza queda impune porque no habrá resolución alguna. En lo judicial, y esa es parte de lo grave de este tema, que decían era la causal más débil, por este tema hay 7 ministros que dejaron el cargo, por este tema hay más de 6 investigaciones en fiscalía, es decir, alguien va a tener que responder en lo judicial. En lo político evidentemente se busca, quizás con esta muerte cruzada, que no haya responsables políticos y eso es lamentable para cualquier democracia republicana. Claro que sí. 10 de la mañana con 6 minutos. Le agradecemos al ex asambleísta Esteban Torres, una especial consideración hacia él, hacia su familia, hacia su padre, por supuesto. Siempre serán bien recibidos y por supuesto la estimación también para pensar y discutir estas cosas con altura como corresponde en estos casos. No nos olvidemos, tenemos una jornada especial. Hay más de 10 emisoras nacionales conectadas a la señal de Radio Pichincha, 4 canales internacionales también conectados, porque efectivamente esta situación conmocionó la atención mundial. Estábamos en otra cosa completamente distinta, según el presidente, en una situación de estabilidad, de crecimiento económico, y el día de hoy amanecimos con conmoción interna. Hagamos la pausa y enseguida volvemos con más información y análisis aquí en esta cobertura de Muerte Cruzada.